La premisa original del apoyo conductual positivo es que toda conducta nos comunica algo. El problema no es el niño, sino que también tenemos que observar y visualizar qué es lo que está sucediendo en el entorno. La corregulación es prestar mi sistema nervioso en calma a ese chiquito que está en estos momentos desbordado, un cerebro en hiperalerta. Tiene 3 conductas básicas automáticas. No hay autorregulación sin conregulación. Hola, gusto en saludarles. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente, recordándoles que todos los días lunes vamos a tener publicaciones, un nuevo episodio que viene a ofrecer y dar información no solamente desde la evidencia científica, sino también desde la humanidad y de los aspectos de inclusión real, asertiva y empática. No solamente del autismo, que quizás es el punto de mayor interés en este podcast o en este camino que decidí iniciar, sino también en todo lo que tiene que ver con aspectos relacionados a la neurodiversidad. Hemos grabado a lo largo del tiempo, ya tenemos un mes en este camino y vamos a ir teniendo diferentes temas a desarrollar. El día de hoy me acompaña la licenciada Maridela Torín. La licenciada Maridela Torín es psicólogo, tiene formación en neuropsicología. Adicionalmente a esto está capacitada en método Denver, Jasper y pues ha tenido un background de formación académica y de trabajo directo con niños y familias en el área del autismo, y el día de hoy viene a conversar o a desarrollar un tema muy importante que va a nutrir también de información a las nuevas cosas que se están haciendo en relación al abordaje conductual de los niños que están dentro del espectro autista. Hoy vamos a hablar de apoyo conductual positivo y también de un punto muy importante que es el tema de la corregulación conductual en el autismo. Bienvenida, Maridela. Muchísimas gracias, doctora María Laura, por la invitación. Me siento súper honradísima de estar acá contigo porque estos espacios son muy necesarios. Es el inicio de ese romper paradigmas, ¿verdad? En el sentido de con evidencia científica, pero también con la humanidad y con ese respeto que merecen todos nuestros niños y nuestras familias también. Bueno, de verdad que súper emocionada por esta conversación del día de hoy y espero que toda la información que estemos conversando el día de hoy pueda llegar a todas esas familias, a todos Claro esos que sí. profesionales que también están como nosotras en este ámbito de trabajar con los niños y las familias con alguna condición. Claro, y además de romper paradigmas, también abrir ese abanico de posibilidades terapéuticas, saliendo un poco de lo que quizás estamos acostumbrados a hacer y que a veces se vuelve tan repetitivo, pero teniendo en cuenta que se intenta hacer e informar y psicoeducar sobre lo nuevo, sobre lo actualizado, desde la ciencia, nunca fuera de ella, pero también desde el respeto a la neurodiversidad. Apoyo conductual positivo es un tema que incluso yo dentro de mi formación médica, obviamente los médicos no estamos tan involucrados en estas cosas terapéuticas, pero es un punto que yo debo reconocer, del cual tengo poca formación o poco conocimiento, y es importante porque es lo nuevo que está llegando en el abordaje psicoterapéutico del niño autista. ¿Cómo definirías, Mari, con palabras sencillas, qué es el abordaje conductual positivo? Y en tu experiencia, ¿cuál es la diferencia principal entre el enfoque tradicional de la corrección de conductas y el abordaje conductual positivo? Muy bien, bueno, voy a conversarlo así como lo digo con mis papás en la consulta. La premisa original del apoyo conductual positivo es que toda conducta nos comunica algo, ¿ok? Y nosotros tenemos que quitarnos el lente de jueces y ponernos el lente de observadores. Vamos a tratar de observar qué quiere decir nuestro niño o nuestra niña o el adolescente con esa conducta que está realizando.
Si bien es cierto, es algo nuevo, ¿verdad? Tiene una historia muy bonita porque su base es el análisis conductual basado en el ABA, pero vamos a este cambio de paradigma. No solo es la rigurosidad científica, porque no nos salimos de eso, que esto es algo que es estudiado, que tiene evidencia científica, pero se dio la necesidad de observar al niño no solamente como un mero objetivo, sino también que está motivando a que él realice esa conducta. Entonces, el niño pasa a ser un agente activo, ¿verdad? Claro, Y este niño es motivado por el contexto en donde él se desarrolla. Entonces, el problema no es el niño, sino que también tenemos que observar y visualizar qué es lo que está sucediendo en el entorno para que el niño pueda o el por qué el niño realiza esa conducta, ¿ok? Entonces, la premisa es toda conducta comunica algo y entonces en lugar de ver no, el niño hace esto, vamos a corregirlo, sino entonces el por qué el niño está realizando eso. Ese es el cambio como tal. Cuando hablamos, por ejemplo, de esa diferencia con el enfoque tradicional, ya estamos hablando del cambio de lente, pero también está el hecho de que no podemos dejar afuera a la familia, ¿ok? De ok, este proceso conductual, porque el niño está 1 hora 45 minutos con el equipo terapéutico, psicólogo, psicopedagogo, con el que esté en ese momento, pero las otras 23 la realidad es totalmente distinta. Y si nosotros aplicamos técnicas conductuales solo para una conducta aislada sin tomar en cuenta el contexto, entonces, deja de hacer esa conducta, pero aparecen otras conductas que viene siendo la misma causa de esta primera conducta. ¿Ok? Un ejemplo práctico. Por ejemplo, nuestro niño empuja cada vez que no quiere realizar una actividad. El niño empuja, entonces no, ya no puedes empujar, no empujes, Maridela. No, sin empujar. Vamos a trabajar. Ok, pero ¿por qué el niño está empujando? ¿Qué habilidad necesitamos enseñar? ¿Ok? Por ejemplo, esa actividad es muy compleja, en estos momentos no es el nivel de abstracción adecuado, la estrategia no está adaptada a la parte sensorial, ¿verdad? El contexto sensorialmente no es amigable. Tenemos que tomar todas esas variables y en función a ese contexto, darle habilidades al niño para poder obtener otro modelo de respuesta. No es decir, solo no empujes y ya, sino dar herramientas para el poder comunicar, ¿verdad? ¿Qué necesidad no está satisfecha en ese momento? Ese es el claro. paradigma como tal. Claro, viene siendo esto que yo a veces menciono en la consulta y de pronto también en muchas actividades de educación que uno hace a través de los diferentes congresos, conversatorios. El autismo es como un gran iceberg, entonces muchas veces lo que vemos es exactamente eso que tú mencionas, la punta del iceberg es la conducta y si yo vengo a tapar la conducta, sin verificar por debajo de la punta del iceberg qué es lo que me está ocasionando esa detonación conductual. Y ahí es donde viene el cambio de paradigma con el abordaje conductual positivo, en donde el niño es protagonista, en donde las familias son protagonistas y yo debo ver más allá de esa punta del iceberg, qué está comunicando, qué quiere decir. Y eso llama mucho a la reflexión, Mari, también porque nos obliga, sobre todo a la parte médica, a ver un poco más allá, porque no se trata de poner un medicamento para extinguir una conducta. Y no estoy satanizando la medicación, estoy Exacto. diciendo que habiendo ya descartado todo lo que pueda estar ocasionando esto, es que podemos evaluar la posibilidad de utilizar un medicamento. Entonces, el enfoque tradicional viene orientado a, Extinguir es más punitivo, incluso se utiliza mucho el castigo, por ejemplo, bueno, tú no haces esto, retiro esto, ¿ok? Esto acá, el apoyo conductual positivo, vamos a brindar herramientas, ¿ok? Y el problema anteriormente es estrategias para ver que el niño deja de hacer eso y ya. Cuando sabemos que hay muchas otras variables que influyen. Tú no puedes centrarte solo en que el problema radica en el niño, sino también en ese contexto que está generando, por ejemplo, una sobrecarga sensorial, si hay un desafío a nivel del estilo comunicativo, que muchas veces puede pasar en nuestros niños con la condición del autismo. Hay claro, niños que son preverbales, hay niños que no pueden, así como otros, comunicar tengo hambre, y entonces utilizan otros mecanismos, otros modelos de respuesta, que así es que se llama acá en el modelo, para tratar de
valga la redundancia, comunicar esa necesidad, ¿ok? Y si para el entorno eso no es funcional, y lo coloco entre comillas, entonces es catalogado como una conducta disruptiva. Claro, ¿Ok? Pero es una herramienta que tiene ese niño para poder decir, oye, estoy aquí, tengo es hambre. claro, Entonces, bueno, eso es importante siempre observar más allá, como tú bien dices, eso de la punta del iceberg, por qué él está haciendo esto, qué necesita o qué está sucediendo. Yo siempre le digo a mis papás, yo siempre mando a hacer un registro conductual y dentro de ese registro conductual están sencillito, ajá, antecedentes, conducta y consecuencia, pero dentro de esos antecedentes está el contexto, qué estamos haciendo, qué dejamos de hacer, cómo reacciona ese papá o esa mamá para corregular, que es algo que ya vamos a estar hablando, y poder ayudar a ese niño o esa niña a acceder a eso que necesita. ¿Ok? claro, Entonces vamos a transformar el punitivo, el que no lo hagas, no lo hagas porque está bien, puedes decir que no, pero al cerebro infantil hay que decirle lo que sí puede hacer. claro, Si tú me dices puro no corras, no corras, de una u otra forma yo voy a intentar hacer esa necesidad que tengo en ese momento. Ahora, si tú me dices, Maridela, mira, en este espacio vamos a caminar despacio porque aquí se puede caer tal cosita. Entonces ya mi cerebro sabe, mamá necesita que tú camines despacio acá con ella. claro, Al decir que no, aparte que nuestro cerebro está diseñado para la perfección, al cerebro no le gusta el no, ni siquiera a nosotros los adultos. claro, Yo siempre le digo a los papás, usted está haciendo un trabajo y le dicen que está mal y su cerebro está, pero ¿por qué? Si ya yo lo analicé, si ya yo lo acomodé, ¿cuál es el error? O sea, el cerebro trabaja. claro, Igual pasa con los niños. Lo que pasa es que los niños no tienen desarrollado todavía esa parte del cerebro que dice, ¡pum! Ya va, vamos a pensar antes de llorar, por ejemplo, no. claro, El cerebro va de una vez ante la reacción del no, oye, lo sigo comunicando con mayor intensidad. claro. Entonces, si en lugar del no empezamos a decir entonces lo que sí necesitamos, ¿verdad? En este momento que el niño entienda, va a ser mucho más digerible para el niño entender, ok, yo necesito hacer esto, Claro. vamos a hacer esto. Claro, incluso allí es bueno resaltar que a veces también los estilos de crianza, los Ujú, niveles de exigencia que puedan tener una familia o unos padres sobre un chiquito, que dentro del contexto del estilo de crianza también tenga una neurodiversidad, pues eso puede ser también un desencadenante. Y aquí es importante resaltar, Mari, y creo que puedas estar de acuerdo conmigo, en que muchas veces esos aspectos conductuales salen del entorno. Entonces vemos es el niño, la exacto. conducta disruptiva, pero resulta que hay un entorno que favorece que eso ocurra y creo que este enfoque conductual positivo viene como que a cambiar un poco eso, entendiendo incluso la neurobiología del autismo Ujú, y también la edad biológica eso es en la que correcto. se encuentra ese niño, porque viene la otra parte, el autismo, el diagnóstico de autismo arropa a la persona, se lo come, lo engulle. O Ujú, sea, el niño es el autismo y resulta que yo puedo tener una pataleta o un berrinche porque estoy en la edad biológica de hacer las pataletas y los exacto. berrinches, pero como es autista, ya lo veo como una conducta Ujú, disruptiva. ¿Ok? Muy bien. Hablábamos también, Mari, de que en este podcast queríamos hacer referencia o resaltar aspectos vinculados con la corregulación. ¿Podríamos o podrías en tu especialidad explicarnos qué es y por qué es tan importante la corregulación en el autismo, en la etapa pediátrica, por ejemplo? claro, muy bien. Y es algo bastante valioso porque creo que es algo que no se estudia o no se habla mucho. Por ejemplo, yo cuando tuve mi formación universitaria, no la tuve como tal y es la base de todo, ¿ok? Si pudiéramos colocar o decirlo de forma un tanto más literal, la corregulación es prestar mi sistema nervioso en calma a ese chiquito que está en estos momentos desbordado o desregulado, ¿ok? ¿Qué significa corregular? Significa acompañar, ¿ok? Y acompañar es desde la validación. Yo entiendo que en estos momentos, ¿verdad? Esto está desbordando a Maridela. ¿Ok? Voy a Ujú, ponerme yo como ejemplo. Maridela acaba de tener una desregulación sensorial que llevó a una desregulación emocional. Estoy llorando mucho porque se me cayó la torrecita que yo estaba haciendo.
¿Ok? Ujú. Entonces, ¿cuál debe ser la reacción de María Laura en este momento? Y disculpa que te tome de ejemplo, o sea, Tranquila. ¿cómo podemos corregular? María Laura puede corregular desde ese estado de calma, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros y tú me vas a corregir acá, tenemos algo en nuestro cerebrito que se llaman neuronas espejo. Si María Laura está tranquila, que es en este momento mi adulto significativo, Claro, ¿verdad? Maridela va a conectar con esa calma y me va a permitir poco a poco bajar los niveles de activación para entonces después lograr la calma. ¿Ok? Yo siempre digo, son como dos volcancitos. Está el volcancito de mi hijo y está aquí mamá o papá o cuidador principal. Si mamá y cuidador está en calma o es un puerto seguro, este volcancito se va a conectar con esa calma y eso va a hacer que ya ese volcán deje de ser volcán para poder estar en este puerto seguro con mamá, con papá o con la persona que esté ahí. Ojo, la corregulación no se limita solo a mamá y a papá. No, bueno, es que mamá por ser mamá o papá, no. Los terapeutas deberíamos estar formados en corregulación porque trabajamos con infancias, ¿ok? claro. Entonces, si tú como terapeuta no estás formado en corregulación o no puedes corregular, cada vez que vengan esos desbordes, el niño no va a poder llegar a la calma y no va a poder generar ese vínculo que es tan importante con ese adulto significativo. ¿Ok? Claro. Y eso es neurobiología, no es algo inventado en las redes, no es algo fantástico, no es algo, no, eso es neurobiología, porque en el autismo, ¿verdad? Y tú sabes muy bien cómo es la parte de la neurobiología en el autismo, que voy a tomar esa palabra que dijiste ahorita. Ellos sienten el mundo de manera altísima a nivel sensorial, las luces, el ruido que para nosotros puede ser un 5 para ellos puede ser un 10 un 20 y puede ser molestoso, ¿verdad? Los desbordes emocionales, por esta parte del contexto, también evidentemente se sienten el doble. Entonces, si yo en lugar de validar y acompañarte desde que yo sé que eso que sientes te duele, lo que hago es decirte, por ejemplo, no, eso no es para tanto, no llores por eso no me va a ayudar a mí a calmarme, o sea, lo que va a hacer es Claro. mantenerme en ese estado de hiperalerta, ¿ok? Ujú. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestro cerebro está en hiperalerta? La amígdala, ¿verdad? El cerebro racional, el de que, mira, respira, eso, Está obnubilado en ese momento. exactamente, tú eres la neuro, ¿verdad? O sea, ya aquí en este momento Está es, trabajando el cerebro reptiliano. y todo, incluso un movimiento, el roce con esta hoja, puede ser para mí catastrófico, porque no está mi parte racional en ese momento. Ahí que no funciona, no funciona que me hables, que me expliques, sino que me funciona eso, que me ayudes a corregular, que esa calma tú me la puedas transmitir por medio de esta parte que te estoy diciendo de las neuronas espejos para yo lograr Bajar. bajar. O sea que allí la contención física, que a veces muchos terapeutas también utilizan, no nos va a servir de Mm, mucho, incluso puede ser más bien un detonante para el aumento de ese disconfort. Y aquí resalto, quiero retomar acá lo importante que tiene, la importancia que tiene que los padres, mm, los cuidadores, sea el cuidador que tenga el niño, porque ahorita también los estilos de vida y las situaciones diversas de la realidad de cada familia ha hecho que los papás no estén presentes. Entonces es el abuelo o es la abuela o es una tía. Terapeutas y familias tienen que tener la capacidad o la formación de ser un ente de regulación para ese chiquito, porque esto de manos quietas, siéntate, no grites, eso viene siendo más bien algo que me genera a mí una alerta en saber, esta persona no puede corregular a este chico, no lo va a ayudar y tampoco pareciera tener la formación para eso. ello, porque incluso muchos procesos de contención física pueden generar daño físico, pueden producirles reales lesiones físicas y generar una situación un poco más compleja. Sí, déjame tomar aquí un poquito lo que estás diciendo. Yo estoy sorprendida que todavía en pleno 2026 se sigan utilizando esas estrategias que de verdad no son nada empáticas y no ayudan a corregular. Porque si hablamos desde la neurobiología, hablando desde la ciencia, ¿verdad? Sabemos que un cerebro en hiperalerta ve todo desde el caos. Y si yo agarro y Desde el acá, riesgo, desde el riesgo, exacto, si yo vengo acá y te agarro la contención,
y te amarro o te abrazo fuerte o te agarro las manos, no estoy corregulando, estoy más bien aumentando el nivel de hiperalerta, aumentando la inestabilidad y eso lo que va a hacer es que esa crisis, ¿verdad? Por colocarle un término, se aumente y se mantenga en el tiempo hasta que ya el niño o el adolescente, ¿verdad? No tenga fuerzas ni siquiera para ese nivel de activación. Entonces, Claro. no, ya está cesando la crisis. No, es que el niño literalmente se quedó sin fuerza. ¿Ok? Se quedó sin fuerza, se quedó sin energía disponible para seguir defendiéndose, porque un cerebro en hiperalerta, ¿verdad? Tiene tres conductas básicas automáticas, ¿ok? Y esto no lo dice Maridel, esto lo dice la neurociencia. ¿Cuáles son? Cuando uno se siente en peligro, instintivamente huye, se Ujú. paraliza o se defiende, ¿verdad? Claro. Y esto es tan, o sea, el que se paraliza es un nivel de estrés tanto como el que se defiende, porque siempre hablan, doctora, el niño pateó, golpeó, no, que agarró la silla y la lanzó, doctora, tal cuestión, pero tampoco hablan del niño o del estudiante que simplemente se va apagando poquito a poco Y hace un hasta de, shutdown. exactamente, hasta que deje de ser él o no pueda ni siquiera, y es triste, o sea, no pueda ni siquiera querer comer, le cueste hasta caminar, el Ujú. hecho de respirar y lo que quiera es meterse en un huequito y no saber de nada ni de nadie. Entonces, los dos polos son consecuencia de esa hiperalerta, ¿ok? Ujú. Y el hecho de que, por ejemplo, tu terapeuta, que eres el que me acompaña, el que a veces está incluso hasta más tiempo, porque los niños ahorita pasan más tiempo en el colegio, en las terapias, que hasta en la propia casa, por decirlo de una forma. Y entonces que tú, mi adulto significativo, me generes, ¿verdad? Ese nivel o me mantengas en ese nivel de hiperalerta, ¿qué es lo que va a pensar el niño? Que va a generalizar que el mundo es cruel Claro. y que tengo que estar es en modo alerta defendiéndome porque no sé si, ¿verdad? Este estereotipo que yo hago implique que me corrijan, este estereotipo o que yo me levante y me sienta, me digan que soy un grosero o que muchas otras cosas más. Y entonces eso hace que el niño vaya perdiendo poquito a poco autoestima, que también es bastante importante. Los psicólogos no hablan de eso. Los psicólogos que tienen niños con la condición, pura conducta, 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 pero él también es un niño que le gustan cosas más allá de los intereses profundos. Unos niños que quieren ser futbolistas, tenistas, Paleontólogos. de todo un poco, sí, exactamente. Quieren ir hasta la luna, ir y venir, son deseos como de cualquier, pero ven primero eso, el autismo, El ¿verdad? diagnóstico. El diagnóstico, la etiqueta, porque el diagnóstico es importante, pero ¿qué sucede cuando se ve el diagnóstico como un mero checklist para lograr tal cosa? Claro. Dejando a un lado todo lo que implica, ¿verdad? Ese niño, miedo, frustraciones, que son tal cual procedentes de, por ejemplo, su nivel de desarrollo social, porque un niño con autismo no puede frustrarse porque se le cayó su torrecita. Si puede, es un niño y él quiere hacer eso bien. Eso para él es importante, ¿verdad? Si se le Claro. cayó, ¿qué tenemos que hacer? Validar esa emoción, Claro. entender el por qué se le cayó eso y darles herramientas, ¿verdad? Para que eso tampoco le genere a él tanta angustia o tanta ansiedad. Yo puedo hacer un trabajo y si me sale mal yo me frustro, pero vuelvo a intentarlo hasta que me salga bien. Pero tú no tienes un diagnóstico, Pero pero el niño sí. exactamente, Sí. entonces es lo que invita y agradezco mucho estos espacios, o sea, el de observar, el de buscar, el de estudiar, porque uno no puede dejar de estudiar, las cosas avanzan así como avanzan y trabajamos con humanitos o con humanos más adultos, porque ahorita tengo bastantes pacientes a nivel o compañeros a nivel de adolescencia. También nos quedamos con el chico, el peque de 7 años, de 3 añitos, de 4 añitos, con Ujú. autismo, pero nos olvidamos de que ellos van creciendo y que esas necesidades van cambiando. Claro. Y que son necesidades que van cambiando al ritmo biológico, porque no es lo mismo el niño al adolescente. Claro. Y eso impacta también en la forma en que el niño se vincule, porque saco todo esto acá. Si mi figura mamá, papá, cuidador principal y terapeutas, ¿verdad? Porque formamos parte del día a día de estos niños.
no logramos que él entienda que puede encontrar un puerto seguro, eso se va a trasladar en todos los aspectos del desarrollo socioemocional del niño a lo largo del tiempo. Claro, Entonces vamos a tener un niño que no va a confiar en nadie, porque si la persona que estaba ahí para ayudarlo, en lugar de acompañar, de validar, de enseñar, lo que hace es ser punitivo, castigador o tratar de normalizar, de que no ujú, hagas eso porque eso no se puede hacer aquí. Porque todo es cuestión de normalizar. O sea, ¿qué te molesta? Si él hace esto, ¿a quién le está molestando? ¿Le está impactando, por ejemplo, en el colegio? ¿A sus otros compañeros? No. Él hace eso porque necesita concentrarse. Y si él lo hace y está respondiendo el examen y esto no interrumpe en las demás cosas, ¿por qué no lo claro, puede hacer? Porque los claro, otros compañeros no lo hacen. claro, Esa es la pregunta la que tenemos que hacernos, ¿no? Entonces, si no construimos la corregulación, eso va a arrastrar y no vamos a tener un adolescente que no va a saber regularse ni correcto. autorregularse, ¿ok? Porque la autorregulación no es algo que aparece así. Ay, no, tiene 5 años en terapia y por eso ya sabe autorregularse. No, autorregulación es un proceso evolutivo y Madurativo, madurativo. Y adivina de dónde viene, de cientos repeticiones de corregulación. claro. Entonces, si tú no corregulas, No, ¿verdad? ¿Cómo tienes tu proceso de autorregulación? no se lleva a cabo. Incluso podemos ser entes, y hablo desde la familia, desde el médico, desde los terapeutas, puede ser un ente que esté generando ese cimiento para que este niño que se va a convertir en un adolescente desarrolle una Exacto. comorbilidad psiquiátrica, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, porque también después viene lo otro que se apalanca en el tema del autismo. Bueno, a mí me enseñaron que esto no lo puedo hacer, tengo que comportarme Mm, como el otro. Entonces allí viene el masking, que porque el hecho de que él pueda llegar a imitar al otro o parecerse al otro, no le es favorable porque no es satisfactorio tener yo que usar a otra persona, comportarme como esa persona para que eso no genere incomodidad en el entorno. Mari, ¿cómo se correlacionan o cómo se relacionan? Creo que ya lo ujú. mencionaste, pero como para concretar acá, ¿cómo se relacionan la corregulación y la autorregulación en el desarrollo emocional de un niño que hoy recibe el diagnóstico de autismo? Ok, muy bien, sí, ya lo hemos estado conversando. No hay autorregulación sin conregulación. La base es la corregulación. ¿Por qué? Ujú. Todos los papás deberían ir a abordaje psicológico para que aprendan estas estrategias. Digo los papás o el cuidador más cercano o mi mayor figura de vínculo, y Mm, discúlpame que te interrumpí, tranquila. pero si escuchamos que yo no me autorregulo, si no tengo un corregulador, mi corregulador es el que me cuida y a veces los papás tienen sus mismos desafíos, sobre todo cuando hay ese impacto emocional con la llegada del diagnóstico, tenemos que poner el ojo también en la atención de la familia. Sí, es bastante necesario que mamá, papá, cuidador, esa nanita, Mm, incluso hasta los tutores en el colegio puedan ser entes de corregulación. Y sigo repitiendo que también todos los profesionales que formamos parte de la vida de ese niño o ese adolescente. Porque también sucede, ¿no? Que bueno, si mamá no corregula, bueno, la cuestión es de mamá. Oye, pero tú también como profesional, si tú no corregulas a ese niño, ¿verdad? Tampoco es eximirte de responsabilidad. O sea, todos tenemos que claro. acá, así sea algo novedoso, aunque ya te he dicho que no lo es, pero es deber y responsabilidad del terapeuta, del profesional, del doctor, formarse en eso. ¿Por qué? Porque estás trabajando con personitas. ¿Ok? Claro, Entonces, la base de toda autorregulación es la corregulación. Para que un niño le pueda decir a su mente, respira, todo está bien, vamos a salir de esto. Para que ese niño tenga ese autodiálogo, atrás tuvo que haber una persona que le repitiera eso, bien, que se lo haga sentir. claro, Estoy aquí contigo. Eso que sientes es, es importante, importante. ¿Quieres un abrazo? Así de esta forma pausada. Si yo no tengo, o sea, esa vocecita interna que nosotros no creamos es ese adulto que claro, estuvo con nosotros apoyándonos. claro, Esto no va, esa vocecita no va a salir de la nada. Entonces,
el esfuerzo continuo de la corregulación, el fruto a largo plazo es eso, la autorregulación, que también se trabaja, por ejemplo, con familia, que ellos identifiquen las señales, ¿verdad? Por ejemplo, de cuando hay una sensación, una emoción, y entonces después de eso aplicar estrategias de relajación, de respiración y todo eso, pero autorregulación no es puro voy a respirar y ya, Claro, ¿ok? ¿Quién me enseña a mí a identificar esas señales? ¿Quién me enseña a mí cuándo debo de respirar? El adulto. claro, Entonces, para yo llegar a esa autorregulación, tengo que tener una base sólida. claro. Y así como tú dices, si mamá o papá en estos momentos están muy desbordados, si mi piso seguro está desbordado, yo no voy a conectar con calma. Porque lo que estamos hablando es que corregular es prestar mi calma a ese sistema nervioso que en estos momentos está sobresaturado. Y aplica para docentes y aplica para terapeutas, Exactamente. que pocas veces se ve en el ámbito escolar, por ejemplo, porque son temas difíciles sobre todo a nivel escolar. La empatía, que es una palabra que muchos dicen, que muchos pronuncian, la empatía es muy necesaria para que estos procesos de autorregulación derivadas de una corregulación con una persona que me acompañe y no necesariamente nos vamos a ir por el camino del niño autista que habla, porque Mm, esto también se puede lograr con el niño exacto. autista que es preverbal o que aún no ha tenido el desarrollo del lenguaje expresivo, porque a la final la conducta comunica, el niño no habla, pero te señala lo que quiere o simplemente va y lo toma, es una forma de comunicar sin palabras. Entonces, es importante que desde el conocimiento y el adecuado uso de apoyos visuales, claves o guías visuales, se sepa que también puede un adulto favorecer la corregulación para que este niño aprenda a después, en el tiempo, a autorregularse. La empatía es necesaria 100%. en todos los En adultos o en todo. todas las personas que En puedan llegar a ser correguladores. Exactamente, porque la corregulación no es una técnica de modificación de conducta. Mm, La corregulación es vínculo, mm, ¿ok? Y el vínculo es conexión emocional. ¿Y cómo conectas tú emocionalmente con la persona? Sintiendo la empatía para aceptarla tal cual es. ¿Hay desafíos? Ok, sí, está bien, hay desafíos, pero también hay fortalezas. Entonces es el trabajo de, por ejemplo, tomar estas fortalezas, ¿verdad? Para seguir avanzando en estos desafíos que podamos tener. Y eso se logra es por medio de la empatía, ¿ok? No viendo, vuelvo otra vez, no viendo meros objetivos que son necesarios. ¿Por qué? Porque toda intervención tiene que estar mediada por un objetivo. Nosotros nos vamos y claro. trabajamos por trabajar, pero ese objetivo tiene que ser con base a esa parte individual de cada niño es distinto. Cada objetivo y cada plan Eso, terapéutico es diferente. uno tiene que empezar a ver, no, la gente piensa, bueno, autismo, le gustan los dinosaurios, le gustan los astronautas, tal. Hay intereses como, por ejemplo, incluso hasta los diferentes tipos de caballos. Claro, Entonces tienes niños que son demasiado buenos con los caballos. Vamos a utilizar los caballos, ¿verdad? Este objetivo que va a ser, por ejemplo, un objetivo generalizado, trabajar atención conjunta. Pero ese objetivo de atención conjunta en este niño en particular va a ser con caballo porque es algo que a él le gusta muchísimo. Entonces, es la empatía del profesional, ¿verdad? Con el niño, con la familia, de, oye, mira, sí, vamos a trabajar esto con todas estas fortalezas que tú tienes. ¿Qué sucede también, María Laura? Si tú no trabajas en el vínculo, y esto lo hace Maridela, incluso cuando los padres llegan a mí, yo le digo, yo no llego aplicando pruebas. Yo llego gestando el vínculo, gestando la conexión. Primero soy una persona extraña, claro. ¿verdad? Me llevaron con esta loquita que tiene una bata con dinosaurio y tal, ajá. Ujú. En un espacio que no conozco. A veces los niños no saben a lo que vienen. Que no me anticiparon. Eso, no, incluso que hay niños de que va, ¡pum! ¡Ay, estos psicólogos! Y el niño, tú vas a un trabajo nuevo, a una entrevista, yo por ejemplo, yo no conocía el espacio y sentía mucho nervio, ¿verdad? Claro, Tú me fuiste explicando, mira, lo vamos a hacer de esta forma, Maridela genera seguridad.
¿Y qué respuesta va a tener el evaluador en este caso? Lo que Maridela realmente sabe. ¿Ok? Claro, ¿Por qué? Porque mi cerebro no está en hiperalerta, sino que confía por medio de claro, ese vínculo, de esa empatía, y entonces Maridela se muestra tal cual es. claro. Entonces, la importancia, no, que eso es muy importante, porque si tú estás evaluando a un niño para colocar la parte cognitiva, para colocar la parte socioemocional, o sea, para hacer un informe que es algo tan delicado, ¿verdad? Tú no puedes llegar, lo evaluaste y ya, chao. El niño ni te conoció, ni jugaste con él, ni sabes qué le gusta, qué no le gusta, meros datos. Y capaz ese niño en ese momento estaba tan nervioso que lo único que pensaba era que su mamá estaba en la otra sala. Y quizás eso puede incluso penalizar el resultado de la evaluación Es correcto. psicológica con niveles de apoyo o de severidad o de compromiso que pueden ser mayor a lo que realmente ese niño puede dar en el buen sentido de la palabra. Exactamente, eso es correcto. Y a veces también impacta mucho de que no, bueno, mamá se queda allá o papá se queda allá y el niño solo. Gesta primero el vínculo. Si el niño siente confianza en que mamá está acá, ¿verdad? Involucra a mamá en la terapia, involucra a ese papá, hasta que el niño tenga la confianza de quedarse contigo ahí, pues. Las familias llegan con muchas dudas y también con ansiedad, ¿ok? Porque es la psicóloga, porque es el terapeuta que va a decir, no, mira, quédate ahí por la misma presión. La licenciada dijo que eras tú solo, quédate ahí. No, no, yo te voy a esperar allá. Mm. Entonces es la Y ansiedad. pórtate bien. Exacto, es la ansiedad de esa mamá ahí afuera que Claro, ya mi puerto seguro de corregulación me manda el mensaje. Entonces mi claro. cerebro con qué se está conectando? Con ansiedad. Entonces veo a Maridela como un agente de ansiedad y voy a responder o por responder o simplemente no voy a hablar, no voy a decir nada. O me bloqueo, me paralizo. Exactamente. Entonces, ¿voy a penalizar al niño por eso? No. Claro. Necesito, ¿verdad? Incluso yo no sé si esa mamá venía en un ruta, venía en un taxi, se vienen de lejos. Todo eso influye. Si el niño tuvo que levantarse más temprano de lo regular para poder llegar, sí, Si me había. esperó porque me atrasé en la consulta, son muchas cosas que si te das cuenta y lo enlazamos con el apoyo conductual positivo, son variables externas al niño, pero que impactan directamente en la forma en la que se va a relacionar conmigo. Claro, Entonces, ¿qué pregunta Maridela primero? Mamá, ¿durmió bien? Mamá, ¿tiene moquito? Ah, esta es la hora en la que él come, dele la merienda primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos agentes que tenemos que observar todas esas variables. Ah, mira, tenía hambre. Por eso claro, era que estaba así. Ya está dispuesto, disponible para aprender. claro. Porque un cerebro que se encuentra en hiperalerta no es un cerebro que aprende, es un cerebro que se defiende, huye Huye o se o paraliza. se paraliza. Entonces, si yo Correcto. no gesto desde la empatía, el vínculo y la conexión emocional, tengo un cerebro en hiperalerta que no me va a aprender ni tampoco me va a dar las cosas que ya ese cerebro sabe. Entonces, Claro, todo es neurobiología. claro. Para esos terapeutas y papás que nos escuchan o que van a ir poco a poco em, revisando el contenido que estamos colocando todos los lunes, existen estrategias generales porque obviamente los abordajes son totalmente individualizados, pero a nivel de escuela, a nivel de casa, a nivel de centros terapéuticos, pueden haber estrategias de abordaje conductual positivo para un niño que presenta una crisis intensa, por ejemplo. Claro, bueno, yo siempre lo explico en consulta de esta forma. Eso es como un tsunami. Mm, Un desborde emocional es como un tsunami. Los tsunamis son unas olas gigantísimas, eso no lo para nada, o nadie, sea, incluso qué es lo que hacen las personas de ese país, evacúan, ¿verdad? Porque esa ola va a romper, de una u otra forma va a romper. Entonces yo les explico a los papás o a mis colegas que cuando estamos en esa desregulación emocional estamos en la punta de esa ola, ¿ok? Que no nos funciona en esto, hablar mucho, mira, pero cálmate, mira, pero ujú, respira, mira, vamos a respirar ujú, conmigo, pero vamos, te dije que te calmaras, no, eso no, no lo puedes agarrar, entonces ese taqui, 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 eso lo que hace es que esa ola siga creciendo, creciendo, creciendo y no termine de bajar, ¿ok? ¿Qué es lo que sí se puede hacer entonces? Corregular. ¿En qué sentido? Palabras puntuales. Estoy aquí para ti. Podemos validar la emoción, ¿verdad? Siempre hay que hacerlo, pero cuando digo validar, en estos sentidos es nombrarla.
¿verdad? Maridela dice nombrar la emoción, estás molesta, pero no es a cada ratico, estás molesta, mira, estás molesta, vamos a respirar, no. Aquí menos es más. No invadir Eso, a no la hay. persona. Hay niños, ¿verdad? Ahí es la importancia porque eso puede ser individualizado. Hay niños que le gustan ser abrazados en esos momentos, pero hay niños que no, ¿ok? Mm, Que hay niños que necesitan su espacio. Entonces, el adulto, el terapeuta, mamá o papá o en el colegio, permitimos el espacio, ¿verdad? Y acompañamos desde la distancia, no dejándolo solo, bueno, que se te pase, no, sino ahí, mira, cuando quieras un abrazo, estoy aquí para ti, estás molesto, vamos a suponer, si la crisis fue en un momento en el salón, ¿verdad? Otra de las estrategias es sacarlo de ese ambiente en donde sensorialmente pudo haber sucedido algo. Vamos a suponer, le están molestando los ruidos. El niño está así, ¿verdad? Yo no lo puedo corregular ahí donde está la fuente de ruido, porque claro, ese malestar va a seguir ahí, ¿ok? Cuando hablamos desde esa parte sensorial. Entonces, garantizar esa seguridad sensorial es muy importante en nuestros chicos con autismo. Todo se siente el doble. Entonces, si eso está ahí y él está en una fuente de un ruido, yo lo agarro, ¿verdad? Lo saco al patio, en donde está la casita, un espacio en donde podamos controlar los estímulos para entonces brindarle la compañía. ¿Ok? Entonces, bajamos volumen y así como bajamos volumen, bajamos consigna. Respira, siéntate, levanta, no llores. Todo es consigna. Eso no es corregular. Y estás es dando órdenes tras órdenes tras órdenes y ese cerebro en este momento está en caos. claro, Entonces bajamos volumen, no damos instrucciones. Si estamos en un sitio sensorialmente caótico, retiramos del sitio, ¿verdad? Y acompañamos, validamos la emoción. Incluso yo le digo a los papás, no les digan que respiren, respiren ustedes, mm, ¿ok? Respiren ustedes, ¿por qué? Porque todo es aprendizaje. Si yo te veo a ti así, neuronas espejo, el niño va a estar, pero va a conectar con eso. Y eso es lo que él necesita en estos momentos. claro, ¿Ok? Si mi mamá está respirando, si mi tutora está respirando, si mi maestra está respirando, yo empiezo a respirar. Y ya cuando baje, o sea, estamos en el tsunami, ya con esto estamos bajando, bajando, bajando. Ya después que pase eso, ahí es donde podemos explicar, no antes. Y no vamos a suponer de que el niño está llorando mucho, dejó de llorar, pero todavía está así, vamos a empezar a explicar, no. Vamos a esperar que él esté en total calma para entonces ya lo último, sí explicarle el por qué, qué fue lo que sucedió, por qué se pudo haber sentido así, no durante. ¿Ok? claro. Y la base de todo, que es muy importante, mantener nosotros las calmas. Que sé que es difícil, pero si nos entrenamos en corregulación, ¿verdad? Vamos a poder entonces mantener más en calma eso. Claro, Y es la idea, porque él se va a conectar con esto. Menos palabras, más acciones. No le digo que respire. Yo como fuente de corregulación respiro para que su sistema nervioso se conecte con el mío por medio de la imitación y entonces él entiende, ok, no estoy en peligro, claro. estoy bien, puedo Y bajar. todo es neurobiología, porque si lo vemos de esa manera tan pedagógica como lo explicas, son las neuronas en espejo que te permiten Correcto. imitar y todos los niños y todos los seres humanos tenemos esto a nivel de la corteza prefrontal. Ujú. Mari, ¿existen errores comunes que se puedan cometer en relación a la aplicación de estrategias o de técnicas de abordaje conductual Sí. positivo, por ejemplo? Sí, por ejemplo, bueno, ya les estuve comentando una, hablar mucho, tratar de explicar. A veces desde el amor, esa es la frase que yo utilizo, desde el amor tratamos de abordar, de cuidar, de invadir, o sea, de llegar de una vez con mucha información. Mira, respira, mira, vamos, cálmate. Eso lo que hace es saturar muchísimo más. Entonces, si el terapeuta, la familia o en el colegio llegamos desde esta posición, ¿verdad? Que es la que por lo regular siempre sucede. Pero cálmate, entonces lo agarran, lo soban, baja el ritmo, ¿verdad? Que eso lo que hace es acelerar más el crecimiento de la ola. Claro, Otro error muy común es, todo es el niño, ¿verdad? Y entonces no hacemos estrategias, o sea, no basta con darle las herramientas a los niños. También tenemos que involucrar a la familia, lo hablo acá desde el aspecto terapéutico, ¿verdad?
toda conducta tiene que ser contextualizada. Vamos a suponer, si a Maridela le funcionó, fue la estrategia de apretar la regla, entonces yo voy a utilizar todo eso con todos mis pacientes. No, Ujú, no puede ser posible porque hay perfiles distintos, ¿verdad? claro, Esa generalización o sobregeneralización de que te casas con una técnica, ¿verdad? no No aplica aplica porque haces muchísimo daño, porque entonces lo mismo es adaptar al niño al a tu modelo técnica, terapéutico, ¿verdad? Y no a las necesidades real del niño. De claro. nada vale, ¿verdad? Que yo venga y bueno, y vamos a respirar y vamos a hacer esto, tú vas a apretar esto, vas a apretar esta reglita y vas a respirar cada vez que te moleste. Pero si yo no lo llevo al contexto, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo tengo que apretar yo la regla? Oye, no me funcionó la regla. ¿Cuándo sabes tú que tienes que respirar? Ajá, cuando estés muy molesto, pero cuando es estar muy molesto en mi caso. ¿Ok? Claro. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que yo trabajo en terapia. Yo me pongo con mamá, con papá y a veces con esos cuidadores por la misma realidad de mamá y papá que tienen que salir a trabajar y se queda una abuelita, se queda una tía, ¿verdad? ¿Cómo sabes tú que el niño está triste? ¿Cómo sabes? Esa es la primera pregunta que yo hago. Y a Claro, veces los papás quedan pensando, triste no puede ser simplemente que esté llorando, ¿verdad? Sino claro. que puede estar más aislado, más pensativo. Entonces, ¿por qué Maritela le pregunta esto a familia? Porque la familia es la que sabe su realidad y es la que está siempre con el niño. Claro, ¿Ok? A mí siempre no me va a llegar un niño feliz como siempre no me va a llegar un niño triste. Pero ¿quién ve esto en su día a día? La familia. ¿Por qué identificamos estas señales? Porque estas señales entonces nos permiten generar estrategias contextualizadas, dar ujú, herramienta al contexto. ¿Quién es ese contexto? Ese es un error, sacar al contexto, o sea, sacar a la familia. Decir puro manos tranquilas, ujú. incluso que pongan las cositas aquí de las manos. Cosas así como que, bueno, ya sabes, aquí. O espera tu turno y aquí con las manitos aquí. O si vas a hacer tu pausa activa aquí en este espacio, por ejemplo. Ajá, esto no está contextualizado. Él no va a llegar a la panadería y en la panadería no va a haber una cuestión que le diga tienes que reposar tus manos aquí, aparte de que esto es una práctica que invalida. Porque si es Mm, un niño que hace estereotipias y necesita el el movimiento steaming, para regularse, o sea, estoy invalidando totalmente una necesidad neurobiológica, algo que él necesita para estar tranquilo. Pero, por ejemplo, eso tú no te lo consigues en los bancos, no te lo consigues en la panadería, en el colegio. Si yo no tomo al contexto, nada va a funcionar, porque de nada me sirve, ¿verdad? Que el niño esté regulado o que el niño aplique las estrategias en el consultorio mm, o en el centro terapéutico y eso no le funcione para su día a día. ¿Ok? Porque entonces yo tengo que preparar al niño para él ser independiente. O sea, eso también él va a crecer, él va a ser un adolescente, él va a ser un adulto y no siempre va a estar el terapeuta. Es el deber ser. Nosotros tenemos que ser agentes promotores de estrategias para que esa familia y ese niño llenen su mochila de herramientas, ¿verdad? Para poder hacer otras muchas cosas. Pues claro. entonces tenemos niños desde los 3 años, 2 años, viendo terapia, llegan los 15, los 16, siguen en el mismo objetivo, en la misma terapia, y se han dejado de estimular o dar recomendaciones en otras áreas. Claro, en la autonomía, En en la la, independencia, por en la vida ejemplo, diaria, claro, de que el niño no le hayan permitido, ¿verdad? O ya el adolescente salir y pedirse él mismo el jugo que siempre pide, pero se lo pide mamá. claro. Eso es algo bastante triste, a mí me mueve demasiado porque se pierde mucho tiempo y me da Claro, demasiada impotencia porque los que pierden el tiempo es la familia, pero también ese niño, por ejemplo, en los chicos preverbales. Tengo pacienticos que a veces se les niega, porque eso es el negarse, el derecho a tener su propia voz, que no va a ser este sistema comunicativo que estamos comúnmente acostumbrados a que se haga, pero entonces no, él va a hablar en algún momento. O sea, tú no, falsas expectativas a una familia que siente culpa, alimentas el sentimiento de culpa y que claro. venga del profesional que te tiene que dar herramientas para sentirte seguro.
de lo que estás haciendo. La familia llega es con dudas, no llega es con certeza. Claro. A ti la familia no te llega a decirte, mira, yo quiero que tú le observes esto, que le mires esto y que le mandes esto. Ellos llegan contigo con más dudas más dudas ¿Qué y preguntas que respuesta? respuestas y creen Claro, en lo que tú le dices, porque la familia no te va a juzgar a ti. claro, Entonces, si tú le dices que lo correcto es que sean manos tranquilas o que él en algún momento va a hablar o que ella en algún momento va a hablar, la familia va a seguir apostando a eso porque tú eres el especialista. claro, Te- Tengo, ¿verdad? Pacienticos de 13 años que no tienen ni apoyos visuales, que yo no sé por qué se sataniza tanto eso, tan importante que es, y pacientes que no acceden a un sistema alternativo de la comunicación. Hay que normalizarlo. Las personas sordas o mudas utilizan es el lenguaje de señas venezolano claro, y no se les estigmatiza por eso. ¿Qué claro, es lo primero que tú le enseñas a un niño que no pueda hablar, que no sea autista? claro, El lenguaje de señas, ¿verdad? claro, ¿Por qué el niño con autismo no puede acceder a una herramienta que le facilite eso? Hay muchas conductas que se tildan, perdón, de disruptivas y es por el hecho de que no me entiendan. Es el hecho de que estoy tratando de decirte que tengo un dolor, entonces ves al niño golpeándose con la cabeza, lo mandan a la neuro lo revisa, tiene una cuestión acá. Le quitan el granito que tiene o el juguete, desapareció la conducta. o en el peor de los casos le ponen psicotrópicos. Exactamente, para mantenerlo, ¿verdad? Ah, Exacto, que no haga la conducta, pero la causa está ahí, no se claro, acabe. Entonces, eso es lo que hace el apoyo conductual positivo. Toda conducta comunica algo. claro, Sí, vamos a enseñar modelos de respuesta, así se les dice, ¿verdad? Oye, mira, no se puede empujar, pero puedes pedir un descanso. Que el niño entienda, mira, si yo pido un descanso, ¿verdad? No necesito arrugar la hoja y tirarla, porque mi agente o mi adulto me va a entender. Eso mínimo que yo haga me está conectado conmigo, siente la empatía y me siento escuchado. Todos los niños, todas las personas, incluso nosotros los adultos, como seres sociales, está la necesidad de pertenecer. Eso es bien, algo que se ha descuidado muchísimo desde la psicología. Todo el mundo ahorita dice ser especialista en neurodesarrollo y especialista en autismo y en todo ese tipo de cosas. Pero olvidan que esos niños pasan por etapas, así como hay etapas cognitivas, también hay etapas socioemocionales. El bebecito llora, la conducta de llorar, la mamá tiene hambre, tiene gases, le hay que cambiar el pañal, por ejemplo. Ah, ok. Esa conducta, ¿verdad? mm, No le dijo, mamá, tengo hambre, no. En ese momento es el claro, llanto, ¿verdad? Esa conducta se va evolucionando, ya empieza a decir mamá, empieza a decir papá, o por ejemplo, si él agarró una pelota, la lanzó y mamá se alegró mucho, tú se la das y la vuelve a lanzar, porque es esa necesidad de claro, vincularse. Eso también lo sienten durante todo el desarrollo. Si yo no siento que esa necesidad es satisfecha, ¿verdad? Yo, por ejemplo, te toco a ti para llamar tu atención y tú ni pendiente. Ah, entonces vengo y agarro esto y lo lanzo. Epa, Maridela, ¿qué te pasó? ¿Qué me funcionó más a mí para llamar la atención de mi figura significativa? ¿El tocarte o el lanzar el objeto? El lanzar el objeto, porque ahí de una vez vino la reacción. Se generaliza. Entonces, para yo poder llamar la atención de mamá, lanzo el objeto porque el tocar no me funcionó. claro, Entonces, por eso es que si tú obvias el contexto y el contexto es la familia, ese es el primer error. Todo queda incompleto, incompleto, porque entonces no le das herramientas al contexto para observar qué necesidades no están siendo satisfechas, para entonces dar otras herramientas comunicativas o otras herramientas conductuales, ¿ok? bien, Entreno a mamá a que identifique, ah, no, mira, pero él ya te llamó, te tocó, te dijo tal cosa, te dijo que no a su manera, pero tú no prestaste atención o ujú, pasó desapercibido y evidentemente el niño va a utilizar la conducta o la acción que le ha funcionado en los entornos y eso se generaliza. ¿Ok? bien, Entonces, eso es bastante importante tomarlo en cuenta. Si dejas el contexto por fuera, si no incluyes a la familia, si no incluyes al colegio y te quedas puro con las meras recomendaciones de que no, si llévele estas recomendaciones, que a veces son las seguras del cajón,
Ujú. ¿verdad? Pero no vas a ir a ver el contexto y entiendes de que, bueno, mira, a las 10 él se pone más angustiado porque a esa hora hay más ruido. Es la hora del receso. Vamos a hacer estrategias, ¿verdad? Para que él pueda corregularse, regularse, transitar esa hora y entonces hacer las adecuaciones pertinentes. Adecuaciones que van en función al entorno, Claro, no al niño, ¿ok? Porque no claro. invalidamos al niño. No hacemos las estrategias para que el niño deje de ser él y encaje en el contexto. Es trabajar Que eso es lo sobre que se debe evitar. eso. Es trabajar y esas son las estrategias preventivas. Si tú utilizas apoyos visuales, si tú utilizas las historias sociales, si tú anticipas, ¿verdad? Muchas de las otras cosas Van van a a fluir. desaparecer. Exactamente. Mari, para finalizar este episodio que me ha parecido maravilloso y de mucho aprendizaje, ¿qué le dirías tú a unos padres, a unos colegas que de verdad quieren ofrecer herramientas de apoyo para sus hijos con autismo o dentro de esta neurodiversidad? Y si tuvieras que usar una frase corta o mediana, o como tú quieras, para definir lo que es para ti el apoyo conductual positivo, ¿qué dirías? Ok, muy bien. Para la familia, esos papás, esas abuelitas, esas tías, esas mamás que están ahí, que a veces tocan mi puerta tocando o tomando tu frase. Primero, no están solas, no están solos. Esto de maternar, paternar o cuidar desde el neurodesarrollo no es una tarea fácil, pero nunca se está solo. Siempre lo importante son las redes de apoyo. Si ustedes sienten que hay algo que falta, que hay algo que no cuadra, ¿verdad? Nunca duden de ese sentir como padres, de ese sentir como cuidadores y pregunten. Nadie es dueño de la verdad absoluta, nadie conoce más la realidad de su casa que ustedes mismos que habitan con esa personita espectacular las 24 horas del día. Ustedes son el principal o la principal, perdón, fuente de información para nosotros los especialistas. Entonces no están solos, no se sientan desprotegidos y si hay algo que a ustedes no les termine de hacer el clic, pregunten y instruyanse en eso. A los especialistas, a los colegas, hay que siempre estudiar. La invitación es a leer, a no ver meramente objetivos, sino ver a niños y familias que llegan a su puerta, ¿verdad? En búsqueda de soluciones y más allá de soluciones, en búsqueda de respuestas y de alivio. La familia no es la culpable de las situaciones que le sucedan porque ellos no son expertos en eso, más en el amor que ellos le brindan a sus hijos. Y el amor nunca puede ser motivo de retroceso. Entonces conecten con las familias, también sean entes empáticos en comprender y ver más allá de la realidad de las cuatro paredes. Yo siempre digo que los tres pilares fundamentales son casa, escuela y terapia. Si nosotros nos limitamos a las cuatro áreas o a las cuatro paredes del consultorio, nos quedamos cortos y nuestras estrategias también quedan cortos, porque cada contexto genera en el niño una respuesta. Y si el especialista no va a esos contextos, entonces las estrategias quedan simplemente nulas. Y bueno, doctora, si yo pudiera definir el apoyo conductual como algo, lo diría que lo que buscamos es toda conducta comunica algo. Ser ese inspector o esa Mm. inspectora de qué es lo que nos quiere decir nuestro niño, darles herramientas al contexto para que entonces ese niño pueda ser feliz con sus fortalezas y con todas esas características que los hace ser él. Muchísimas gracias, Mari. No, muchísimas gracias a Y usted. bueno, con estas palabras de la licenciada Maridela, pues llegamos al final de este podcast, invitándolos siempre a conectarse, a buscar información todos los lunes, un nuevo episodio en este espacio que se llama Cuando el autismo toca la puerta, un podcast diferente. Chao.